La economía más fuerte de Europa se sumerge en una parálisis política. Fracasan las negociaciones para formar gobierno en Alemania. La canciller alemana Angela Merkel advierte que prefiere nuevas elecciones a gobernar en minoría. Este es el momento en que todos los partidos involucrados deben detenerse por un momento y reconsiderar su posición. Todos los partidos políticos que han sido votados en el Parlamento alemán están comprometidos con el interés público. Ellos están para servir a nuestro país. Espero que todos estén listos para dialogar y tratar de formar un gobierno en el futuro cercano. Alemania ha entrado en su peor crisis política en años, algo sin precedentes. Esto tras el fracaso de las negociaciones para formar gobierno. Este colapso ha sido un revés para el futuro de la mujer, que muchos consideran la espina dorsal de la estabilidad en Europa, la canciller Angela Merkel. El partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, llevaba 4 semanas de conversaciones. Este lunes el Partido Democrático Libre decidía abandonar el diálogo que sostenía con la alianza de Merkel y los Verdes. El principal motivo, desacuerdos sobre todo que van desde política energética a inmigración. El presidente alemán, como escuchamos, Frank-Walter Steinmeier, ha llamado a los partidos a llegar a un acuerdo, a buscar una solución. La propia Merkel ha dicho que prefiere convocar nuevas elecciones a gobernar en minoría. Recordemos que la canciller ganó sus 4º elecciones generales el pasado mes de septiembre, pero con una importante fuga de votos. Los resultados le dejaron poco margen de maniobra para formar gobierno con una mayoría parlamentaria estable. Nos acompaña ahora Roberto Domínguez, él es profesor de Relaciones Internacionales de Suffolk University desde Boston vía Skype. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bueno, se trata de una crisis, como decíamos, sin precedentes, porque nunca antes el partido ganador de una elección había sido incapaz de formar gobierno. Y ocurre también en un país que es admirado por su estabilidad, como es Alemania. Sí, bueno, ciertamente hay que mantener la esperanza hasta el final. Hemos tenido algunos problemas en Alemania para formar coaliciones, las grandes coaliciones en los últimos años, pero lo que es cierto es de que ha habido una gran estabilidad desde 1982. Básicamente todos los cancilleres han durado varios años en su oficina. Ahora yo creo que el reto que estamos enfrentando es cuando una sociedad más fragmentada, que es lo que está sucediendo en Alemania, se enfrenta a un sistema electoral que ha proveído a Alemania de cierta estabilidad, y ese es el momento que estamos atestiguando hoy. Muchos analistas se preguntan si esto es el principio del fin de la era Merkel. Probablemente, yo tendría 2 lecturas acerca de esto. Probablemente ciertamente la canciller Merkel llega muy desgastada, ha estado más de una década en el poder y esto desgasta a cualquier político, pero por otro lado, quizá la preocupación más profunda es de qué manera el sistema electoral alemán debe adaptarse a una sociedad que se muestra más fragmentada. No debemos olvidar que la extrema derecha tiene asientos en el Bundestag y esto no es un elemento menor. Lo que es muy preocupante es que Alemania es el líder de Europa, es el motor de Europa, y lo que pase en Alemania tendrá repercusiones en todo el mundo. La propia canciller ha dicho que prefiere la convocatoria de nuevas elecciones antes de gobernar en minoría, pero ¿su partido va a querer que sea ella quien encabece esa lista? Bueno, es un riesgo y siempre es un cálculo político, pero sin lugar a dudas ella tiene un gran liderazgo. Yo me atrevería a decir que es la única líder consolidada que tenemos en Europa, y en ese sentido sería un riesgo que alguien más la suplantara para que estuvieran las elecciones, si es que se llegan a las elecciones. Entonces, mi cálculo político sería que ella se mantenga ahí, tratar de lograr una negociación, y si eso no es posible, bueno, pues en algún momento dado buscar algún tipo de negociación en las nuevas elecciones, pero todo indica que las preferencias electorales se mantienen inamovibles al día de hoy. Ahora, ¿qué garantiza que si hubiese una nueva convocatoria de elecciones y otros resultados, que va a ser más fácil formar un nuevo gobierno que lo que está siendo ahora?
Bueno, probablemente yo creo que los alemanes sentirán la responsabilidad histórica que tienen y probablemente habrá algunas variaciones, pero no creo, bueno, toda la información que se tiene al día de hoy no indica un cambio radical que permita formar una mayoría de gobierno. Entonces, yo creo que al día de hoy lo que se avecina como una crisis, y básicamente diciendo a lo mejor nos vamos a elecciones, es manejar este escenario para forzar a las partes a lograr un acuerdo que yo creo que es lo que conviene a todos los alemanes y a todos los europeos. Usted mencionaba que Alemania es la economía más importante. La canciller Merkel es, como decíamos, casi la espina dorsal de esta estabilidad, no solo en Alemania, sino también en Europa y a nivel mundial. Pero esta crisis ocurre desafortunadamente en un momento muy crítico para Europa, cuando se está negociando el Brexit y cuando hay cuestionamientos para refundar la zona euro. Hay momentos en la historia que hay cambios radicales o cambios que son importantes y dejarán huella en las generaciones venideras. Uno de ellos son los años 70, cuando llega Thatcher, llega Reagan, y ahora estamos enfrentando un momento de esos, con el Brexit, con el resurgimiento de la derecha, con el resurgimiento de partidos políticos que son escépticos de las formas democráticas, como en los Estados Unidos o como el Brexit mismo. Entonces es un momento muy crucial para todos nosotros, y en ese sentido yo creo que lo que sucede en Alemania tendrá un impacto en reforzar una tendencia positiva o reforzar tendencias negativas que estamos viviendo desde hace un par de años. ¿Cree usted que vamos a seguir viendo más de Angela Merkel, que en el caso de convocarse elecciones ella sería la ganadora? Ella sería la ganadora, pero el problema es si puede formar un gobierno de mayoría. Yo, manejando el cálculo político, si yo estuviera de asesor de la canciller Merkel y no tenemos otra opción más que ir por elecciones, yo creo que la solución será, la máxima solución será formar un gobierno de mayoría, que no va a ser muy efectivo, pero le dará a Alemania al menos un par de años de estabilidad. Pues, como siempre, muchas gracias. Dicen que sin Alemania casi nada se mueve en la Unión Europea. Por eso el presidente francés Emmanuel Macron contaba con Angela Merkel para reformar Europa. La canciller alemana ya había hecho tándem con François Hollande, con Nicolas Sarkozy y con Jacques Chirac. Pero su debilidad actual y las dificultades que está encontrando para formar gobierno preocupan en Bruselas, tal y como explica esta eurodiputada. Estoy inquieta y muy preocupada por la situación en Alemania y por la responsabilidad de algunos líderes políticos, porque nos encontrábamos en un momento de la historia de Europa, tras la llegada de Macron, que nos había hecho recuperar la esperanza. También se dice que Alemania está detrás de muchos nombramientos. Merkel se ha codeado con dos presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Barroso y Jean-Claude Juncker. Y algunos analistas consideran precisamente que es una buena ocasión para que otros países tomen el relevo. Entiendo perfectamente que algunos gobiernos europeos estén sorprendidos, incluso preocupados, porque los cambios son siempre un factor de desestabilización. Pero creo que lo que ha pasado en Alemania es también una oportunidad. Resulta irónico que antes muchos se lamentaban porque Alemania era demasiado fuerte, y ahora que Alemania parece debilitada, a la gente tampoco le gusta. Yo creo que es una gran oportunidad para la Unión Europea. El tiempo dirá si la oportunidad valía la pena.